Hola familia Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, yo soy Levi Josué y este es nuestro Connect Time, donde cada semana hablamos de las escrituras del Eterno y tratamos de ahondar en todo tipo de recursos que nos ayuden a profundizar en el verdadero contenido, en el verdadero mensaje que nos está tratando de entregar el Señor. Hoy estamos muy contentos porque vamos a continuar con las parashat semanal o con las parashot semanal y venimos de Pesach de la semana pasada y bueno, estamos muy contentos porque vamos a continuar. Las personas que están llegando por primera vez, bienvenidos a nuestro canal. Yo les invito a que se suscriban y que activen las notificaciones para que constantemente les llegue nuestro contenido. Bienvenidos, este es su canal. A aquellos que ya están con nosotros, pues, y que siempre, cada semana nos siguen, muy agradecidos que nos sigan y de que puedan compartir con otras personas el contenido. Este es su canal. Y bueno, aquí en vivo se encuentran con nosotros algunos hermanos que ellos también se conectan cada semana. Yo les voy a dejar un enlace aquí, como cada semana, en la descripción para que usted pueda conectarse con nosotros y de esa manera pueda compartir usted con nosotros y dejar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas y puedan ser respondidas. Em, Hoy estamos, o vamos a continuar con la parashot eh, número 29, que es Haharei Mot, ¿vale? Pero yo les voy a comentar que ya nosotros habíamos comenzado Harei Mot hace 2 semanas antes de Pesach, porque nos hemos equivocado en la secuencia, debido a que cada año bisiesto se juntan, perdón, cada año normal se juntan algunas parashots, ¿vale? Eh, para así dar completo el calendario del año. Sin embargo, los años bisiestos, esas que van juntas en los años normales, no se juntan. Nosotros nos hemos equivocado y hemos juntado Tazria con Mexorat, y esas dos tenían que ser este año, tenían que ser separadas. Entonces, al juntarlas nos hemos adelantado un poco. Eso hizo que la siguiente vez habláramos de Hareimot. Sin embargo, lo bueno es que como casi nunca nos da chance de terminar todo el contenido, y en este caso Hareimot fue así, no hemos terminado todo el contenido. Bueno, al final leímos rápidamente Levíticos 17, pero no logramos llegar completo a todo. Hoy vamos a reforzar, vamos a dar un poco un repaso de lo que hablamos en esa primera vez de Hareimot y vamos a reforzar el resto del contenido que no pudimos dar. Entonces, pues bueno, bien en ese sentido y que quede aclarado que esta semana toca a Hareimot, ¿vale? Esa parashá, a Hareimot, significa después de la muerte o después de la muerte de, en este caso haciendo alusión a lo que sucedió después de la muerte de los hijos de Aarón. Y esto se encuentra en Levítico, o esta parashá tiene su desarrollo desde Levíticos 16, verso 1, hasta Levíticos 18, verso 30, ¿vale? Eh, en Levíticos 16, que fue donde más nos centramos la vez pasada, se habla de todo el procedimiento de cómo es el día de expiación. Nos hemos dicho este, que lo que sucedió en Levíticos 10, tras la muerte de los hijos de Aarón, es el día de expiación, o en el contexto de la muerte de los hijos de Aarón, bueno, esos días viene la expiación y sucede, digamos, cronológicamente la historia, ¿no? Sin embargo, luego en Levíticos 16, lo hemos dicho, lo hemos aclarado en la clase pasada, en Levítico 16 están como el procedimiento que el Señor ya legalmente establece para cómo debe tener lugar o cómo debe realizarse el día de expiación, ¿vale? Entonces, yo le voy a dejar por aquí esa clase, esa primera parte de Harei Mod que estuvimos hablando, para que usted vaya y la revise. Porque, bueno, ahí hay más detalles todavía que sería importante y que, vuelvo y repito, no lo vamos a cubrir hoy por el tema de que vamos
a continuar con el resto, ¿no? Sin embargo, si quiero repasar rápidamente lo que estuvimos hablando, como les dije, de todo el procedimiento para lo que es el día de expiación. Hemos hablado de cómo los hijos, perdón, de cómo Aarón debe hacer el procedimiento del día de expiación. Primero hará un sacrificio de un becerro, ¿vale? Por él y su familia. Luego, entonces, sí hará el sacrificio del macho cabrío por todo Israel, por todo el pueblo. Y hablamos de que ese macho cabrío iba a ser el que tocara en la suerte a Adonai, ¿vale? Y esto es en mano derecha. Y al otro que tocara en suerte a Azazel, en mano izquierda, iba a ser enviado al desierto, ¿vale? Ser enviado al olvido, ¿no? De alguna manera, este, haciendo alusión a que el Señor se olvidaría de los pecados, ¿no? O de la rebelión en este caso. Pero estuvimos aclarando que es una remisión temporal, porque alguien sobre el cual está o afecta la muerte, en este caso es el sacerdocio de los hombres, porque los hombres también mueren porque por un hombre entró el pecado a todos los hombres y por un hombre, por Adán, entró la muerte a todos los hombres. Entonces, hemos hablado que por un hombre, a través del cual también entró la muerte, mejor dicho, un hombre en el cual también entró la muerte, no puede expiar para siempre la muerte, ¿vale? Por lo tanto, había una remisión temporal, ¿vale? Pero había una remisión, había una restauración con el Eterno, ¿vale? Pero claro, evidentemente, una vez que el hombre es restaurado con el Eterno, inmediatamente vuelve a pecar, vuelve a caer en rebelión, vuelve a caer en enemistad con el Eterno. Entonces, por eso el libro de Hebreos nos enseña, y es una carta, además de reflexión y además de consolación para los hebreos, también es una carta de afirmación para todos, en la que debemos entender, o en la cual el escritor nos hace entender que era necesario la remisión permanente, ¿vale? La remisión permanente por uno en el cual la muerte no hubiese podido gobernar, no hubiese podido dominar o retener, ¿vale? Sabemos que el Mesías Yeshua, nuestro Señor, sabemos que Él murió, pero también sabemos que en Él no entró la muerte porque Él nunca pecó, ¿vale? Él nunca transgredió la ley. El apóstol Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley, ¿vale? Él nunca transgredió la ley, por lo cual la muerte nunca tuvo poder legal, legítimo sobre Él, ¿vale? Y al no, la muerte no tener poder legal legítimo sobre Él, entonces, de esa manera, Él pudo hacer una expiación definitiva y para siempre de la muerte. Cuando Él va a la cruz y Él dice, consumado es, en ese momento estaba entrando toda la carga de rebelión de la humanidad, ¿vale? Los pecados de rebelión de la humanidad estaban siendo, o esa carga estaban siendo sobre Él, una carga que no le correspondía, ¿vale? Entonces Él estaba tomando lugar nuestro y en ese lugar, entonces, evidentemente, por eso Él muere para de esa manera, hacer remisión definitiva, ¿vale? Porque en el derramamiento de la sangre está la remisión, ¿vale? En el derramamiento de la sangre es donde estaba la remisión de los pecados y de la muerte. Y una vez que se hace remisión por uno en el cual la muerte no tenía poder, por eso dice el apóstol Pablo que la muerte no pudo retenerlo, entonces el Padre, el Eterno, le resucita para que ahora en el poder de la resurrección nosotros veamos confirmada y consumada nuestra esperanza de resurrección. Por eso es que se habla de la esperanza, el apóstol Pablo habla de la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si ya hay uno que murió y ya hay uno que murió, pero que no quedó allí, sino que
3 días y 3 noches, como dice las escrituras, y eso es otra clase, pero bueno, se lo dejo a los que están escuchando por primera vez. Tras 3 días y 3 noches, resucitó, ¿vale? El Eterno le resucitó de entre los muertos. Entonces, de esa misma manera, nosotros veamos el ejemplo de que sí, nosotros también vamos a ser resucitados, vamos a ser eh, mm, traídos a la vida de nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya la muerte ha sido vencida por aquel en quien la muerte no tuvo potestad, ¿no? Entonces, eh, es lo que más o menos estábamos pues, hablando la clase pasada, explicando todo el proceso de remisión. Creo que estuvimos hablando un poco, recordando cuando se expuso la tesis, ¿vale? Creo que fue hace como 4 parashots, de que cuando el sumo sacerdote, pero cuando los sacerdotes tomaban o comían de los sacrificios en el día de expiación, estaban haciendo alusión a que era una especie de simbología, ¿vale? Porque esos sacrificios eran por la remisión de la muerte, ¿vale? Los pecados de Israel, de rebelión. Entonces era como que toda esa rebelión estaba siendo sobre ese macho cabrío que estaba siendo sacrificado. Entonces, eso que estaba siendo sacrificado ese día era devorado o ingüido literalmente por los sacerdotes, haciendo una especie de simbología de que la vida, porque los sacerdotes representaban al Eterno, quien es la vida, está inguyendo a la muerte. Y hemos puesto los pasajes de Isaías, esto no es un invento, ¿vale? Nos hemos basado, por supuesto, en la tesis de el hermano Rico Cortés, pero esto no es un invento, sino que usted va a Isaías y ve cómo promete Isaías que la muerte va a ser engüida, va a ser tragada. De hecho, la palabra es tragada en hebreo o devorada. Bueno, devorada se tradujo al español, ¿no? Y luego vamos al griego cuando el apóstol Pablo, el apóstol Saúl, este, menciona esto. Dice, y será cumplido lo que decía el profeta Isaías, y dice ahora en griego la palabra que es tragada. Tragada es la muerte en victoria. Entonces, basado en esto, es que nosotros podemos ver que finalmente la muerte es derrotada, es devorada, ¿vale? Y de esa manera, pues, hay remisión de la muerte. Un segundito, por favor, que voy a encender algo aquí. Entonces, hoy, pues, bueno, eso fue lo que hablamos en el día mm, de expiación la parashá, o cuando empezamos la parashá Hareimot. Y hoy vamos a continuar con el tema de la sangre, vamos a hablar un poco más del tema de la sangre, y justamente he mencionado lo de esta tesis porque justamente el ingerir sangre sería el proceso contrario, sería exactamente el proceso contrario, y ahora como que tiene más sentido el tema o el mandamiento del Eterno de no ingerir sangre, tiene como más sentido, porque claro, ahora lo vamos a ver como la escritura nos dice que en la sangre está la vida, ¿vale? Vamos a ver varios significados de todo esto eh, y vamos a ver cómo entonces tiene ahora mucho más sentido el hecho de que el Eterno nos manda a no consumir sangre. Por ejemplo, mm, bueno, ya vamos a ir a todos esos detalles, ya vamos a ir a medida que vamos tomando las lecturas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco el resumen, lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y hoy también vamos a hablar un poco o reflexionar un poco sobre los niveles de santidad, ¿vale? Porque sí hay niveles de santidad, sí hay niveles de mayor consagración al Eterno, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, el hecho del hecho de estar hablando de Yom Kippur o el día de expiación, ya intrínsecamente estamos hablando de un día de mayor santidad. De hecho, todos los días son del Eterno, todos, por supuesto. De hecho, es el argumento que usan muchos para decir que no, el sábado no hay que guardarlo, ¿no? El sábado, no, no, eso no hay que guardarlo porque todos los días son del Señor.
Y usan argumentos que no tienen que ver una cosa con la otra. O sea, sí, evidentemente todos los días ya son del Señor. Eso es como también todos los animales son del Señor. Claro. ¿Acaso conocemos algún otro Dios que haya creado algo? No hay ningún otro Dios que haya creado nada. Por lo tanto, tiene totalmente sentido que tú digas o digamos que todos los animales son del Señor, porque es que nadie más creó más nada. Ahora, no todos los animales los creó el Señor para hacer alimento. Pues bueno, de la misma manera, todos los días son del Señor, pero no todos los días el Señor los hizo con el mismo nivel de santidad o importancia, ni todos los hizo para ser guardados de la misma manera, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los días, y esto es parte de lo que quiero compartirles de la clase, que son los niveles de santidad, en cuanto a los días, tenemos, por ejemplo, los días comunes, ¿no? Que en hebreo son los días Hol HaMoed, son los días comunes, días para que tú puedas, obviamente, dentro de lo permitido por el Eterno, hacer lo que tú quieras, hacer tu voluntad, ¿vale? Por alguna manera decirlo, ¿no? Porque luego vemos que Isaías dice que en el día de reposo no haremos nuestra voluntad, sino la del Eterno. Eso quiere decir que el resto de los días puedes hacer cosas dentro de lo permitido, ¿vale? Por el Eterno, ¿no? Eh, entonces, luego, después de eso, tenemos los días especiales de las fiestas del Señor. Son días con un mayor nivel de santidad. Nos preparamos con tiempo, guardamos el día de reposo de la fiesta. Bueno, entonces por eso con tiempo pedimos en el trabajo ese día. O sea, hay un mayor nivel de santidad, un mayor nivel de entrega, ¿ves? Entonces no son iguales todos los días. Luego tenemos todos los sabbats, que no son igual que el resto de la semana. O sea, ¿qué sentido tiene guardar un día de reposo si al final vamos a estar igual metidos en un centro comercial, haciendo trabajos, qué sé yo, metido en las redes sociales, haciendo lo común que hace todo el mundo? No tiene ningún sentido porque al final realmente no sería un día especial, sería un día exactamente igual que todos los demás. Sin embargo, nosotros tenemos a un Dios y lo hemos dicho mucho en este canal, una y otra vez lo hemos dicho, tenemos a un Dios, ¿vale? Al Eterno, que nos hace o nos enseña a hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, ¿vale? Nos hace hacer distinción. Es un Dios de distinción. No es un Dios de todos iguales, no es un Dios de todo igual. Eso no lo metió fue el sistema religioso. No todos somos iguales, no todos somos iguales, ¿vale? Otra cosa es que el Señor nos trata a todos con la misma justicia, por supuesto que sí. ¿Ve? Y justo ahí es donde el sistema religioso dice lo contrario, no, los judíos una ley, nosotros otra. Ah, pero no es que todos somos iguales. Bueno, realmente no todos somos iguales, ¿vale? Dentro del mismo pueblo de Israel hay niveles de santidad, ya lo vamos a hablar, ya vamos a terminar de los días, vamos a pasar ahora lo que es niveles de santidad dentro del pueblo, ¿vale? Pero fíjense, dentro de los días, después que tenemos los sabbats, que no son iguales que el resto de los días, son días especiales, dice Isaías, para hacer la voluntad del Eterno y no la nuestra, para encargarnos de todo lo santo, ¿vale? De todo lo que es agradable para el Señor, ¿vale? Entonces, en ese día yo trato de hacer diferencia, porque si todos los días estoy metido, por ejemplo, en cosas del sistema, ese día trato de no hacer nada del sistema. Si en otros días estoy metido viendo, no sé, incluso si quiero ver una película, veo una película del Señor, que me añada, una serie del Señor, que me añada, no sé, o estudio la escritura, o voy a una narración de la escritura, escucho la parashat, o hablamos sobre cosas de la escritura. Entonces ya estás marcando una diferencia, ya estamos creando la diferencia entre lo santo y lo profano. Totalmente, ¿vale? Ok, eso es el Sabbat. Luego tenemos el día, como les dije, de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día con más alto nivel de santidad. Kadosh Kadoshim, ¿vale? Es el día con más alto nivel de santidad de todo el año. Y es que es el día en el que se hace expiación, remisión. Entonces, ahí vemos los niveles de santidad. De la misma manera, Dios, por ejemplo, hace con su pueblo. Todo su pueblo está llamado a ser un pueblo de real sacerdocio, ¿vale? De hecho, el hecho de que seamos llamados a ser real sacerdocio nos está diciendo, nosotros somos como en comunidad o como un todo, ¿vale? Somos un sacerdote de las naciones o de todo el mundo, ¿no?
Para eso llamó Dios a Israel, para ser un sacerdocio del resto, una intermediación del resto de la humanidad, ¿vale? Pero luego dentro de Israel, pues también hay niveles porque tenemos a entonces los levitas, que son solo la tribu de Leví, ¿vale? Que se van a encargar de, aunque todo el campamento es santo, los levitas vivían más cerca del tabernáculo, en la parte frontal, alrededor del tabernáculo, ¿vale? Y luego, dentro de los levitas, entonces hay un nivel también mayor de santidad. ¿Por qué? Porque luego tenemos a los sacerdotes que solo pueden ser hijos de Aarón, que aunque todos los levitas podían ministrar en cuanto a qué sé yo, por ejemplo, música, ayudar a los sacerdotes, traer utensilios y cosas así, etcétera, no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora veíamos que dentro de todos los levitas están los que son levitas, pero son hijos de Aarón, eso les hace ser levitas que pueden ser sacerdotes, ¿vale? Porque Aarón viene también de la tribu de Leví, ¿vale? Entonces, vemos un nivel mayor de santidad. Ahora, dentro de todos los sacerdotes, que luego también fueron siendo muchas familias, porque bueno, fueron multiplicándose después a través de los hijos de Aarón, entonces nosotros vemos otro nivel mayor de santidad donde no todos pueden ser sumos sacerdotes, sino uno. Uno puede ser sumo sacerdote, ¿vale? Y luego vemos también el nivel de santidad en cuanto a lugares, ¿vale? Vemos que todo el campamento de Israel era santo, por eso es que usted ve mandamientos, lo hemos visto aquí en la clase, como hay mandamientos donde mandan a sacar las cosas impuras fuera del campamento de Israel, o sea, fuera de donde habitaba todo Israel, ¿vale? Al desierto. En este caso, la cabra de Yom Kippur, la que caía en manos, la suerte caía en mano de Azazel, o sea, la mano izquierda, era mandado a fuera del campamento, al desierto. ¿Vale? Y ahí vemos un nivel de santidad, o sea que no, fuera de Israel, no todo, o sea, mejor dicho, Israel, como hemos dicho antes, ya tiene un nivel de santidad superior al resto de la humanidad, al que por supuesto todos estamos llamados a ser injertados, por supuesto, ¿vale? Esto no es excluyente, es incluyente realmente. Ah, luego dentro del campamento, entonces teníamos eh, el área o el campamento de los levitas, el área de los levitas que estaban de frente alrededor del tabernáculo. Entonces era otro nivel de santidad. Y luego entonces teníamos el tabernáculo o el Mishkan, que es el sitio de donde dentro solo podían estar levitas. ¿Vale? Si no eras de la tribu de Leví no podías estar dentro. ¿Vale? Y luego entonces venía el lugar santo, entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, el Kadosh Kadoshim, solo podía entrar el sumo sacerdote cuando iba a hacer la expiación. Por eso es que incluso al mismo sumo sacerdote lo vimos en la clase, esa clase primera parte que hablamos de Haremot. Incluso al sumo sacerdote Aarón, el Señor le dice, a través de Moisés, le dice, dile a Aarón que no siempre vaya a entrar detrás del velo en el lugar santo, en el Kadosh Kadoshim, lugar santísimo, ¿vale? No, en el Kadosh Kadoshim. No entre allí todo el tiempo, sino cuando vaya a hacer la expiación. O sea que, aún siendo el sumo sacerdote, no puede entrar siempre porque es un lugar sumamente santo, donde la presencia del Eterno se posa sobre el arca, ¿vale? Que hemos hablado en otra clase también, que representa el trono del Señor. Entonces, bueno, ahí vamos viendo niveles de santidad. También pasa con la comida. No todo lo que se mueve es comida, no todo lo que, ¿vale? No todo lo que dicen que es comida realmente es comida para el Eterno. Entonces, de ahí viene también, por ejemplo, mucha mala interpretación, ¿no? Dice la escritura que comían todos los alimentos que ponían. Claro, pero ¿qué era alimento? ¿Qué era alimento para ellos? O sea, ahí donde tenemos que entrar en el contexto y ponernos en los pies de aquellos que están escribiendo y de los que están escuchando o leyendo esa carta que está siendo escrita. No pensar con nuestra mentalidad de hoy, porque nuestra mentalidad de hoy, por supuesto que todo lo que se mueve, tiene patas, vuela o lo que sea, es alimento, pero no es así para el Eterno, ni tampoco lo es así para esas personas que en el primer siglo están siendo los escritores de esas cartas o los lectores de esas cartas. No lo es así. Por eso dice que lo que consigáis en la carnicería, todo alimento comed, pero
¿Será que eran carnicerías comunes de los que comían cosas inmundas? No tiene ningún sentido. El sentido que tiene es que todo lo que el Señor llamó alimento, eso es lo que para los judíos del primer siglo es alimento. Por supuesto no le van a llamar alimento a algo que no es alimento. Y el contexto de ese tipo de pasaje es que realmente a lo que se está haciendo importancia no es a lo que se está comiendo como tal, sino a si está ofrecido a los dioses o no está ofrecido a los dioses, que ese es otro tema también. Pero bueno, sin profundizar mucho, lo que quiero dejar claro es que también en los alimentos hay niveles de santidad. Uno empieza a dejar, por ejemplo, cosas como el cerdo, cosas como los mariscos, cosas como los calamares, camarones, esas cosas así inmundas, ¿vale? Pero luego también hay otro nivel donde no solamente es dejar de comer estas cosas, sino también cuidar, por ejemplo, si estás comiendo cosas que aunque sean puras, en exceso son dañinas. Por ejemplo, estamos comiendo a lo mejor harinas refinadas, montones de harinas refinadas, montones de carbohidratos, montones de azúcares, montones de químicos, montones de refrescos y cosas que a lo mejor no es que son impuras, pero que también a la larga dañan tu cuerpo. Entonces, claro, si tú te abstienes de esas cosas o tomas lo que no sea dañino, estás entrando a otro nivel mayor de santidad en cuanto a tu alimentación y a tu cuerpo. Entonces, así para todo, familia, hay un nivel, hay niveles de santidad, sí lo hay, ¿vale? Sí lo hay. Em, entonces, el Eterno nos quiere enseñar en esta clase parte de eso, los niveles de santidad. Entonces, vamos a empezar a leer Levítico 17, lo primero que vamos a empezar a leer. Am, Vuelvo y repito, si usted quiere ver la primera parte que estuvimos hablando de Levíticos 16, vaya a la clase anterior porque el día de expiación es muy importante y es lo que estábamos hablando en Levíticos 16. ¿Vale? Creo que no nombramos de esa, creo que no nombramos el jubileo. No sé si estuvimos hablando del jubileo. ¿Alguien me acuerda, chicos? ¿Estuvimos hablando un poco de jubileo o no lo nombramos? No, ¿No? Ah, bueno, qué bueno. Gracias, Keila. A terminar de nombrar estos detallitos respecto del día de expiación, respecto del día de expiación. Porque el día de expiación también está relacionado con el jubileo. El jubileo, yo no sé si usted sabe, mi hermano, que está llegando por primera vez a este canal, el jubileo es un año equivalente a 50 años, ¿vale? O un tiempo, un periodo de tiempo equivalente a 50 años. ¿Y qué pasaba en este jubileo? De hecho, la escritura te lo dice. Se contarán 7 semanas de año, 7 por 7, 49. Y el año 50 es el jubileo, perdón, es el jubileo o el año jubilar. Y en este año jubilar sucedían varias cosas. Una de las principales que sucedía era que las deudas remitían. Las deudas remitían y otra de las cosas principales que sucedían era que los esclavos eran libres. Entonces, el Señor no dejó este tipo de año en la ley por casualidad. No lo dejó por casualidad. O sea, lo dejó, obviamente, primero para hacer justicia hoy en el pueblo del Señor, ¿vale? Que no hubiese nadie trabajando eternamente como esclavo o como siervo, vamos a decirlo así, porque realmente Israel no tenía esclavos, esclavos habían fuera. Cuando Israel fue esclavo, Israel sí fue esclavo, ¿no? Pero Israel tenía siervos y eran tratados con justicia, de hecho eran tratados totalmente diferente a como los trataban las naciones los esclavos. Pero también había una ley para que cesara. En cambio, en el mundo no, en el mundo, en los demás sistemas del mundo, los esclavos eran para toda la vida y eran cosificados, eran tratados como unas cosas, como unos objetos, ¿no? No eran ni siquiera tomados en cuenta como seres humanos, sino que, bueno, era una mercancía que tú comprabas, que lo usabas a tu antojo, incluso hasta en el primer siglo hay evidencia de que si un amo estaba cansado de su esclavo, lo podía matar, ¿eh? Lo podía matar. Entonces, no tiene nada que ver la esclavitud que se vio el sistema del mundo con el servicio, la servidumbre que Israel tenía a través del Eterno en sus leyes, ¿no? Entonces, nosotros vemos que cuando llegaba el año 50, el jubileo o el periodo jubilar, entonces las deudas eran canceladas, los que debían dinero,
y los que eran siervos eran libres, ¿vale? Eran liberados, ¿vale? Por eso es que el Señor vino, o sea, por eso que el día de expiación es un día relacionado con el jubileo. Y por eso es que el Señor vino en año jubilar. De hecho, cuando él entra a la sinagoga, el Mesías entra a la sinagoga y dice, he venido a pregonar el año agradable del Señor. Cuando él dice el año agradable del Señor, realmente está refiriendo, o sea, el año agradable del Señor en español, realmente en hebreo, es el jubileo, ¿vale? El año del Señor, donde las deudas son. De hecho, él dice ahí, a dar libertad a los cautivos, dice ahí el Señor, dice obviamente leyendo Isaías, porque ese pasaje de Isaías está hablando del Mesías, dar libertad a los cautivos, a, dar remisión de las enfermedades. Cuando él dice así, remisión de las enfermedades y a que sean sanados, realmente se está refiriendo a la enfermedad principal, que es la muerte, a dar remisión a la muerte y a ser sanado. Lo que en griego mayormente en el Nuevo Testamento es áfesis, la palabra áfesis, que es remisión. De hecho, esta palabra en el primer siglo la usaban los médicos para decir cuando alguien tenía una enfermedad incurable y que iba a morir de esa enfermedad y de pronto por alguna razón, sea milagrosa o por alguna razón, la enfermedad paró, cesó y ya está sano, entonces los médicos le decían, aquí ha habido áfesis, que es remisión, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido y en ese contexto es que se le dice, o es que decimos que el Señor vino a declarar el jubileo, la remisión de la muerte y la liberación de la esclavitud del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo que éramos esclavos del pecado. Ahora hemos sido liberados, librados. Está hablando de un lenguaje del jubileo. Pero claro, cuando nosotros leemos eso en las cartas de Pablo y lo vemos a nuestra mente moderna, no entendemos realmente la profundidad de lo que se nos está hablando ahí. Sin embargo, Pablo nos está hablando del jubileo y cuando una y otra vez dice, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos del Mesías, nos está hablando de el jubileo y además el apóstol Pablo nos está hablando del lenguaje de la confesión y les explico. Cuando sucedía un jubileo y los siervos eran libres legalmente, ellos podían ya irse para donde ellos quisieran, ¿vale? Sin embargo, era muy común en ese momento que si algún siervo tenía muchos años trabajando, porque imagínense ustedes que llegó a lo mejor, eh, llegó en el primer año del jubileo, ¡guau! Trabajó 50 años, ¿no? Trabajó 50 años y a lo mejor tiene 60 y tantos años. Y tiene toda la vida con su amo y está acostumbrado a trabajar con su amo. Si él está acostumbrado a trabajar con su amo, entonces probablemente cuando llegara el jubileo, él iba a decir, mira, yo es verdad que ya soy libre legalmente, pero yo quiero seguir trabajando para ti, le dice al amo. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Ellos tenían que ir ante la autoridad pública, ¿vale? Si era el siglo primero, ante una autoridad romana, ¿vale? ¿Vale? Pero realmente en Israel, tenían que ir además, y desde siempre fue así, ante el Sanedrín. Y tenían que declarar, o ante la autoridad, ¿no? Y declarar públicamente o confesar públicamente que esa persona para la cual trabajabas, pero que ahora ya eres libre por el jubileo, que ya legalmente eres libre, pues ahora pasa a ser de nuevo tu Señor por decisión propia, por confesión. Entonces confesabas públicamente y desde ese mismo momento esa persona otra vez era siervo y ya no podía hacer lo que esa persona quisiera, sino lo que su siervo le dijera, ¿vale? Ese es el contexto de la confesión que Pablo dice que si confesares públicamente que Yeshua el Mesías es tu Señor y que Dios y que el Eterno le levantó de los muertos y que confesares que es tu Señor, que lo creyeres además en tu corazón, entonces serás salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte, de la enfermedad de la muerte. Estamos haciendo que el Mesías es ahora nuestro Señor, porque por el jubileo y gracias a Él que vino a traer remisión, ¿vale? Hemos sido librados de qué? De la esclavitud que teníamos antes. La esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo que él era, o que éramos
esclavos del pecado y de la muerte. Pero ahora hemos sido librados por el Mesías. Entonces, este es el contexto del jubileo. Y en el día de expiación, pues el contexto del jubileo. De hecho, por cierto, el arrebatamiento del Señor va a ser en una época mm, entre Yom Teruah, que es trompetas, y Yom Kippur, que es remisión y expiación. En algún periodo en ese tiempo va a ser. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ser el jubileo. Tiene que ser el jubileo, pero además, día de trompetas, coronación. Y es día de resurrección de los muertos. Entonces, por eso tiene que ser en ese tiempo, en un tiempo entre trompetas y Yom Kippur. Por cierto, el término que usa el apóstol Pablo, la última trompeta, es la trompeta que se tocaba en jubileo. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero la trompeta que se tocaba, que se tocaba en jubileo por los levitas, ¿vale? Desde el templo era cada 50 años se tocaba la última trompeta para señal de liberación, ¿vale? Señal de liberación. Entonces, no es casualidad esto, sino que al contrario, es justamente se engrana con todo lo que hemos hablado en este canal de lo que son las fiestas del Eterno, cómo son de proféticas para los últimos tiempos, sobre todo las fiestas del otoño, cómo son proféticas para la segunda venida del Señor y cómo cada una está relacionada con la segunda venida del Señor y cómo cada una de las primeras estuvo relacionada con su primera venida. Entonces, cuando nosotros hablamos del jubileo, también estamos hablando del tiempo de la resurrección de los muertos porque seremos libres de la muerte para siempre. Y además seremos libres de esta carne corrupción. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando esta carne de corrupción se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces podremos decir, devorada fue la muerte en victoria. ¿Ves cómo todo ahora encuadra perfectamente viéndolo de los ángulos correctos, con la información contextual correcta? En este caso estamos hablando del jubileo que nos da una más amplia apreciación de lo que va a ser la resurrección de los muertos y la transformación de los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, de esta carne corruptiva o corrupta en una carne de incorrupción, ¿vale? De hecho, les quería comentar y tenían la idea de comentarlo y me acordé de que justamente de esto se trata esa, si pudiéramos llamarlo metamorfosis, que sufrió el hombre cuando entró el pecado en él. O sea, me explico. Dice la escritura que cuando el Eterno le dijo al hombre, no comerás de este árbol, porque si comieres moriréis, ahí hubo un cambio de la naturaleza del hombre, ¿vale? El hombre quiere decir que el hombre no iba a morir, no iba a estar la muerte en él, ¿vale? Sin embargo, y de esto hay mucha especulación, por supuesto el sistema religioso no se refiere a que no iba a morir en ese momento, sino que iba a tener la vida eterna. No, realmente el Señor, o sea, es que claro, como todo lo hemos separado a una manera filosófica y griega de verlo, entonces claro, pensamos en ese alma griega que es eso que se separa del cuerpo y va a vivir por allí en pena o en el infierno o en el cielo. Entonces estamos pensando que cuando Adán pecó, entonces eh, que esa muerte de la que habla era, o esa vida que perdió, esa vida eterna de la que habla, es la vida en el espíritu o en el alma eterna. No, realmente Dios hizo al hombre como un nefesh, fue un nefesh, un ser viviente. Nefesh ha sido mal traducido al español como alma, pero realmente la palabra nefesh es un ser viviente completo. El Señor creó al hombre como un nefesh y va a vivir para siempre como vamos a vivir para siempre, pero en un cuerpo incorruptible. No es algo, un alma, algo así que sale por ahí volando. No, era un cuerpo literal, pero era un cuerpo incorruptible. ¿Qué pasa? El hombre peca y eso dio cabida a que la muerte entrara en ese cuerpo, se hiciera corrupto ese cuerpo, por lo tanto el hombre empezó a morir a partir de ese momento. ¿Vale? Ahora, con el Mesías se hace justo el proceso contrario. No es casualidad que
el nombre Adán, pues pudiera estar relacionado con sangre, porque la palabra Adán en hebreo es sangre. Y Adán es como decir Hadam, la sangre, ¿no? Y sí, dice la escritura que el Eterno sopló vida sobre Adán. ¿Y dónde dice la escritura también que está la vida? ¿En dónde? En la sangre. Entonces, a través de Adán, todos los hombres iban a nacer sin corrupción. Iban a nacer con el cuerpo que el Eterno le había dado a Adán. El Eterno no da cuerpos corruptos. No tiene sentido decir que Adán iba a morir y que luego era que iba a vivir eternamente en el alma. No, no, no. No tiene ese sentido porque el Eterno no da un cuerpo corrupto, no da un cuerpo de muerte. El Eterno no está relacionado con muerte. Entonces eso es totalmente antibíblico. Adán iba a vivir para siempre en un cuerpo incorruptible como él fue hecho. Lo que pasa es que él, al pecar, al rebelarse contra Dios, deja entrar la muerte en su cuerpo se vuelve un cuerpo corruptible y corrupto también, y de esa manera entonces ya no puede el hombre vivir para siempre. Por eso viene el segundo Adán, pero realmente no es segundo, perdonen, ese no es el término es el último Adán. El apóstol Pablo lo hemos leído, ¿no? Estamos leyendo un contenido allí la vez pasada y hablábamos de que el apóstol Pablo no da lugar a hablar de un segundo Adán, porque si habla de un segundo Adán, pudiéramos pensar que, bueno, viene un tercero, será, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo dice el último Adán, porque vino un Adán, el original, el primero, pero luego, y ese falló, pero luego vino el último Adán, que es Yeshua el Mesías, quien sí vivió correctamente, sin corrupción, sin pecado, sin transgresión, y eso le hizo que en su cuerpo no entrara la muerte, ¿vale? De hecho, en su cuerpo no entró la muerte de ninguna manera, ¿vale? De ninguna manera. Entonces, ¿qué sucede? A través de la sangre, en este caso, la sangre del segundo Adán, ¿vale? A través de la sangre del segundo Adán, hay remisión de la muerte para siempre. Y de esa manera, entonces, ahora, todos, así como a través del primer Adán, en todos entró la muerte, a través del segundo Adán, que es Yeshua el Mesías, en todos fue remitida la muerte y ahora tendremos vida en un cuerpo incorruptible. Por eso esta carne que está corrupta no puede heredar la vida eterna, pero esa vida eterna va a ser en un cuerpo incorruptible, el cuerpo perfecto que el Señor nos va a dar cuando finalmente pues Él venga en su segunda venida. ¿Vale? Entonces, hablando de esto, ahora sí quiero comenzar a leer Levíticos 17 para que avancemos en la lectura. Pero bueno, quería dejar esos detalles claros porque no habíamos hablado del jubileo, que es bastante interesante. Um, um, Levíticos 17, familia. 17, aquí lo tengo. Entonces, bueno, antes de comenzar a leerlo, cosas que sucedieron tras esa remisión, ¿vale? O que, digamos, sucedieron y que van a suceder, o sea, que están relacionadas con la remisión, con la expiación, con el día del perdón, el Yom Kippur, etc. Y es que el Señor, pues, va a juzgar la tierra en su segunda venida. La bestia y el falso profeta serán echados en el lago de fuego. Por eso es que no va a haber más muerte, ¿vale? Satanás será atado en el abismo, ¿vale? El sistema babilónico será destruido. La tierra será restaurada y sanada por la llegada del Mesías.
Yeshua va a poner sus pies en el monte de los olivos, eso está prometido, ¿vale? Eso tira todas las corrientes que dicen que no, que ya físicamente no va a venir. Y el día de Yom Kippur, por eso es que es llamado el último día de arrepentimiento, ¿vale? Y es que en esos últimos tiempos estará, digamos, vigente lo que es el último día de arrepentimiento, porque es el último tiempo antes de que el Señor ejecute su ira definitivamente. Entonces, bueno, Levíticos 17, lo comparto. Dice así: habló Adonai a Moisés diciendo: hablará a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles. Pero habla a Aarón a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile: esto es lo que ha mandado Adonai. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Adonai delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Adonai. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Dice: y dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Adonai, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Vale? Ok, vamos a parar aquí porque esto es importante, porque hay mucho tabú por allí cuando se habla de la ley. No, no, que la ley no está vigente, no tenemos que estar haciendo sacrificios, que no tenemos que estar. Bueno, pero un momento. Bueno, realmente eso no era así, ni siquiera cuando según ellos estaba vigente la ley, ¿no? No era así. Aquí lo estamos viendo en la escritura. O sea, no era permitido por el Eterno hacer sacrificios en otro lugar que no fuera delante del tabernáculo por los sacerdotes, ¿vale? O cuando fue el templo ya construido delante del templo por los sacerdotes. No era que, no, vamos a hacer un sacrificio en la nación tal o cual donde estamos. No era así, no se podía. Por lo tanto, esos argumentos del sistema religioso que no tenemos que sacrificar, pero es que no era ni ahora, no es ni ahora, ni era así en aquel momento. El único sitio donde se podía hacer sacrificio, y no era que lo íbamos a hacer nosotros, sino los sacerdotes, era en el templo del Señor. Entonces eso lo aclaro porque por ahí salen muchos argumentos, así que lo que dejan ver es que tenemos ignorancia o teníamos ignorancia de realmente las escrituras, de lo que realmente las escrituras dicen, cómo deben ser establecidas las cosas. Dice el siguiente verso, dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Mira qué fuerte como el Señor deja un fuerte escarmiento al varón de Israel que comiere sangre. O sea, no le dice: no, bueno, habrá pecado, va a traer un cordero o va a traer un esto, o una palomita, o va a traer. No, no te dice que traerás nada, sino que directamente, si comieres sangre, serás cortado del pueblo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Es como que no hay oportunidad. No puedes comer sangre, no o no. Punto. No puedes comer sangre. Entonces, hoy nosotros en día, quizás esto lo hemos tomado por ligero, ¿no? O lo tomábamos en el sistema religioso, por ligero.
¿vale? No, bueno, esto es mucho esto es del Antiguo Testamento y tal y cual. Sin embargo, esto sigue vigente. Y cuando nosotros estudiamos la profundidad, y sé que en este canal sí que hemos aprendido eso, cuando estudiamos la profundidad de los simbolismos de todas las cosas en el Antiguo Testamento, wow, nos damos cuenta de lo profundo que significan las cosas para el Eterno y que por siguiente lo profundo de sus mandamientos. En este caso, el mandamiento de no comer sangre. Y cuando además entendemos el contexto cultural, religioso, etcétera, de aquel momento o de aquellos momentos, ¿vale? Como hemos aprendido a través de la escalera educativa de Wisdom in Torah, de Rico Cortés, que hemos aprendido a que es necesario tener todos los elementos contextuales para poder entender bien los pasajes, entonces nos damos cuenta aún más cuán importante es atender estos mandamientos, como por ejemplo el de no ingerir sangre, ¿vale? Fíjense que estuvimos hablando de que justamente el proceso en el cual la muerte era vencida o remitida es el proceso en el que de alguna manera simbólicamente era tragada la muerte, ¿vale? Simbólicamente era tragada la muerte, ¿vale? Y por eso dice Isaías que él tragará la muerte, donde dice destruirá, realmente, no, en español no es, o en hebreo, mejor dicho, no es destruirá, es tragará la muerte para siempre. Lo estuvimos hablando. De hecho, vamos a poner los pasajes porque así dejamos a los hermanos que están viendo por primera vez claro esto y ellos pueden ver por ellos mismos que no es un invento nuestro, ¿vale? Un segundo, eso es en Isaías. A ver, aquí está, a ver, un segundo. Eso es, a ver, 25:8. Vamos allá. Lo voy a poner aquí en interlineal para que usted lo vea en hebreo y vea que no estamos inventando nada, ¿vale? Dice así, dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros, ¿vale? Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho. Esto destruirá la muerte para siempre, si lo vemos aquí en hebreo, que se lee de derecha a izquierda, dice, bueno, aquí ven cómo pone tragará en español, pero vamos a poner la palabra en hebreo, que es bala, ¿vale? Que dice, es llevarse, pero específicamente tragando, ¿vale? Es como cuando un monstruo llega y se lleva algo tragando, o un tiburón se traga a su presa, se la lleva tragándosela, ¿vale? Entonces, esta palabra, tragará, deja más claro lo que está sucediendo. Aquí vemos, tragará la muerte para siempre. Vamos a ampliarlo para que ustedes lo vean aquí. Como dice, tragará aquí la muerte para siempre. Y esto es lo mismo que dice, este, es lo mismo que dice el apóstol Shaul, este, cuando dice en español, sorbida es la muerte en victoria, sorbida es absorber, ¿no? Realmente en hebreo, en griego, en este caso en griego, vamos a ponerlo aquí también, que es 1 Corintios 15:24. Vamos a ver cómo nos está hablando la misma palabra. Bueno, es que tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es
una mención a Isaías, una mención. Dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí está hablando de las resurrecciones. El que no sabe de esto, vaya un poco atrás y va a ver que está hablando de todas las resurrecciones. Dice Cristo, los de Cristo, o sea, Mesías, los del Mesías, ¿vale? Y los que somos, perdón, dice Cristo las primicias, ¿vale? Luego los que son del Mesías, que somos nosotros, y luego el fin, está hablando de la última resurrección, ¿vale? Dice cuando entrega el reino al Dios y Padre, que es la última resurrección, porque es la resurrección para los que no quisieron ser obedientes y creer al Mesías, sino que, bueno, resucitarán para juicio. Entonces finalmente dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Perdón, esto no es. Un segundo, me he equivocado el pasaje. Es el. A ver, creo que es el siguiente. A ver. Vale, perdón. Esto es en. Un segundo. Eso es 1 Corintios 15, perdón, estaba leyendo el 24 y es que 1 Corintios 15:54 la cosa, ¿vale? Corintios 15:54 en interlineal. Ok, ahí está. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Vale? Por eso dice el apóstol Pablo, la palabra que está escrita. Él está mencionando aquí a Isaías 25:8. ¿Vale? Y esa palabra que está escrita es sorbidas la muerte en victoria. Ahora, realmente como el apóstol Pablo no estaba hablando español, vamos a ver qué palabra está diciendo allí. Y esto es aquí, esta palabra, catapino, que significa beber, es decir, tragar entero. ¿Vale? Ven cómo el apóstol Pablo está aquí hablando exactamente la misma palabra que aparece en hebreo, que es tragada, es la muerte en victoria. ¿Vale? Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque es necesario, familia, que tras toda la evidencia usted pueda entender mejor lo que dice la escritura, y lo que la escritura aquí nos quiere enseñar es cómo tras el proceso en el cual se hacía el sacrificio del carnero, perdón, del macho cabrío, y con su sangre era rociado el altar de bronce y era rociado el arca, el propiciatorio, mejor dicho, la tapa del arca. También con ese proceso, entonces era los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían que tragar, engullir del alimento. Si usted no estuvo en esa clase con nosotros, vaya a Levítico 12, creo que es el 12, si mal no recuerdo, y usted va a ver ahí cómo Moisés le reclama a los hijos de Aarón que no comieron, porque ustedes no comieron de la expiación, ¿vale? Entonces, o sea que todo el ritual incluye comer de la expiación. Y esto es figura o sombra de cómo el Señor a través del Mesías está tragando la muerte, literalmente, ¿vale? Tragando. De hecho, ahí podemos quizás entender un poco más e inclinarnos hacia poder interpretar mejor lo que es al final el lago de fuego, porque al final el lago de fuego es que va a ser lanzado la muerte. ¿Ves? El lago de fuego se va a tragar la muerte. Y ahí podemos intuir qué es el lago de fuego, ¿no? Entonces, con esta evidencia, entonces ahora nosotros podemos entender mejor, y por qué me paré cuando estaba leyendo Levíticos 17, porque con esta evidencia podemos entender mejor este,
por qué es que el Señor prohíbe, pero tajantemente, con la consecuencia de ser cortado del pueblo a quien lo haga, el ingerir o comer o tragar sangre. ¿Por qué? Porque si en la sangre, como dice la Escritura, que efectivamente lo es, se encuentra la vida de la persona o del animal o de, ¿vale? Personas y animales que tienen sangre, entonces, si alguien se come la sangre, está haciendo el proceso inverso justamente. Está haciendo la persona, acuérdense que en todos los seres humanos, por ahora, hasta que no se consuma la venida, no venga la venida del Señor y no se consuma la esperanza de la cual habló el apóstol Pablo, que es que esto de mortalidad se vista de inmortalidad, hasta ese momento estamos en una carne de mortalidad, estamos en una carne corrupta, en una carne afectada por la muerte. Y si nosotros comemos sangre, que en la sangre está la vida, entonces estamos haciendo el proceso inverso donde la muerte, por así decirlo, está comiéndose o tragándose a la vida. ¡Wow! Esto es increíble. Yo cuando vi esta tesis de hermano Rico y luego el, este, vi el mandamiento o estaba leyendo sobre Levíticos 17 para preparar la clase la vez pasada, dije, wow, claro, esto tiene todo el sentido. Ahí vino a mi mente inmediatamente esta tesis, porque claro, si nosotros comemos sangre o tragamos sangre, estamos justamente haciendo el proceso inverso de lo que el Señor hizo y va a hacer definitivamente con la muerte, que es que va a absorber la muerte o a tragar la muerte para siempre, ingüir la muerte para siempre. Entonces, por eso entendemos el proceso, pero el mandamiento de no consumir sangre tiene mucho más sentido ahora, y con la consecuencia de ser cortados para siempre. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Vamos a seguir leyendo Levítico 17 y ahora creo que le queda un poco más claro a usted la importancia tan fuerte de ese mandamiento, ¿vale? Dice, vamos a repetirlo, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Fíjate como dice dos consecuencias terribles, dice, pondré mi rostro contra esa persona. O sea, yo creo que no puede haber cosa más terrible, no puede haber nada más terrible en el mundo que el rostro del Eterno se ponga contra nosotros, ¿vale? Porque, o sea, si ya el Eterno está contra ti, o sea, si el Señor dice, si el Eterno es contigo, ¿quién contra ti? Nadie va a poder contra ti, pero ahora imagínate tú al contrario, que si el Señor está contra ti, ni que venga quien venga, ni que venga quien venga, podrás soportar que el Eterno no esté contra ti. Entonces, aquí el Señor dice, pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Continuamos, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, ¿vale? Por vuestros nefesh en hebreo. Dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ves por qué no se puede? Y fíjate, yo creo que aquí confirma lo que estamos diciendo, o esa tesis que estamos diciendo, de que ingerir sangre es el proceso contrario de la expiación, porque aquí mismo lo está conectando. Mire, no es casualidad y te está diciendo la razón por la cual no puedes comer sangre y te lo está conectando con la expiación. Porque la sangre es usada justamente para expiar la muerte, no al contrario, no para que la muerte se coma la sangre, la vida. No es al contrario, sino como el Señor lo estableció. ¿Vale? Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni en el extranjero que mora, pero ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. O sea, esto es para todos. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer. Mira cómo aclara aquí, animal o ave que sea de comer. ¿Se dan cuenta cómo lo que estábamos hablando hace un rato, que el Señor sí separa lo que es cualquier animal de lo que es alimento?
No es todos los, no, ora por todos los animales que te los puedes comer. No, 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 ora por todos los alimentos, que no es lo mismo decir que todos los animales. O sea, no es lo mismo decir orar por un filete de ternera, que es alimento, que orar por un filete de un samuro, ¿no? O un filete de un caballo o de un perro. No es lo mismo, no es lo mismo, porque son animales, pero no son alimentos todos, ¿vale? Entonces miren cómo aquí el Señor aclara y nos dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazar animal o ave que sea de comer, o sea, que sea alimento, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Fíjense cómo le sigue dando importancia a la sangre. Dice, la vas a derramar y la vas a cubrir con tierra. No la vas a dejar ahí libre. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona así, de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. ¿Vale? Fíjate, interesante que no te está diciendo que no lo comerás, pero yo supongo, ¿no? Esto, ojo, esto lo voy a decir aquí, un poco especulación, luego lo investigaré, pero yo supongo que esto sucedía en un caso muy extremo, ¿no? O sea, andabas vagando por el desierto y de pronto conseguías un animal que había sido un animal mortecino porque había sido despedazado por alguna fiera o algo, y de pronto, no sé, tenías mucha hambre, estás en el desierto, qué sé yo, estás en una situación de pobreza muy extrema. No te está diciendo que no lo comes, dice que si lo comieres, o sea que en teoría se puede comer, ¿vale? Pero te dice, lavarás tus vestidos y será inmundo hasta la noche. O sea, no te podrás acercar al campamento santo o al tabernáculo, mucho menos, hasta la noche, ¿vale? Dice, y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ok, tremendo. Aquí termina Levítico 17, súper corto, ¿vale? Y ahora nos vamos a enfocar en el 18, pero yo creo que nos queda bastante claro aquí cómo el Señor está relacionando la sangre con la expiación. O sea, la sangre del animal con la expiación, de tal manera que por eso dice, no, no puedes comer sangre. No puedes hacer el proceso inverso. Nosotros que estamos, vuelvo y repito, con un cuerpo corruptible, un cuerpo de corrupción, lo dice el apóstol Pablo, un cuerpo de muerte, no podemos ingerir aquello que es en lo que está la vida, ¿vale? En la sangre está la vida, ¿vale? Entonces, por eso prohibido, caquita, comer sangre. Em, ok. Vamos a continuar entonces ahora con Levíticos 18. Fíjense ustedes que em, en Levíticos, perdón, Levíticos no, fíjense ustedes que en acadio, ¿vale? En lenguaje acadio, la palabra sangre es Adamu, muy parecida a Adán. La palabra acadio, perdón, Adamu es sangre. Es interesante, un comentario cultural, ¿no? Vamos a Levítico 18. Aquí está. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, ¿vale? Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Adonai a vuestro Dios. Comienza el Señor a advertir, y luego nos vamos a dar cuenta, cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, ¿vale? Como el Señor, obviamente, viene primero Números y luego Deuteronomio, pero cuando lleguemos a Deuteronomio, ustedes se dan cuenta cómo el Señor
prácticamente puras advertencias, aunque son repeticiones de Barín, son repeticiones de gran cantidad de mandamientos, pero luego añade otros también. eh, pero todos ellos comienzan a decirte la frase: cuando entres en la tierra, cuando llegues a la tierra, les advierte cuando estén en la tierra, porque el Señor ya sabe todas las cosas con las que se va a conseguir Israel en la tierra y que son todas abominación al Eterno. Son todas. Entonces, de ahora en adelante, bueno, ya lo hemos visto en clases pasadas, pero cada vez más, lo que nos vamos acercando cada vez más a que Israel cronológicamente va a entrar en la tierra prometida, cada vez nos vamos a dar cuenta cómo el Señor comienza a advertir una y otra vez: cuando entres en la tierra, cuando llegues a la tierra, los que consigas en la tierra. Creo que la clase pasada, la antepasada, estábamos hablando de que no harías alianza con los que estés allí, etcétera. Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor sigue haciendo lo que hemos hablado al principio de la clase, de esta clase de hoy, lo que es hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, es hacer diferencia entre los que son paganos y los que son santos del Eterno, los que son de las naciones y los que son de Israel. Entonces el Señor hace diferencia, el Señor no quiere que haya mezcla, ni que tengas un pie allí ni un pie aquí, no quiere absolutamente eso. De hecho, estaba hablando hace como un par de horas con César, compañero, teníamos tiempo que no hablábamos, y estábamos hablando wow, que es interesante y impactante cómo el Señor está llamando a su pueblo a hacer una transición, y poco a poco tú ves cómo vamos creciendo, cómo vamos avanzando, cómo los hermanos también van creciendo, en la medida en que vamos conociendo las escrituras, ¿vale? Y que efectivamente es un proceso de transición en lo que en un principio estamos como mezclados, porque estamos abriendo los ojos, ¿vale? Y tenemos cosas que vamos aprendiendo, pero todavía estamos soltando cosas que quizás no nos hemos todavía enterado que no estaban bien, y a medida que las vamos aprendiendo y nos vamos enterando, las vamos soltando, ¿vale? Eso es válido, eso sí es válido, porque el Señor nos llama a hacer una transición. Al mismo Israel, antes de metieron en la tierra prometida, lo pasó por el desierto. No los llevó de golpe a la tierra prometida, les hizo pasar una transición. De hecho, así, por eso es que el tema de que el tema pentecostal, de que no vamos a sufrir el proceso de tribulación, es antibíblico. Es antibíblico. Dios no va a llevar a nadie a la tierra prometida, que es en la vida eterna, y en el reino del Mesías. No va a llevar a nadie que no haya pasado un proceso de transición, que no haya pasado un proceso de depuración, un proceso de quitarnos ese viejo hombre, quitarnos esa manera de vivir y ese paganismo, esa mezcla, esa religión mezclada que vive en el mundo, esa gran Babilonia. No nos va a llevar a esa tierra prometida sin habernos quitado todo eso. Entonces, repito, esa transición sí es válida. Lo que no es válido y no es permitido, y el Señor lo deja muy claro, es que habiendo conocido la verdad, habiendo conocido lo que está correcto, habiendo sabido cuáles son sus mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos, mantengamos un pie allí y un pie aquí, un pie en la tierra prometida y un pie en Egipto, un pie en Babilonia y un pie en Jerusalén. No, no se puede eso. No, no, eso es. De hecho, no es casualidad que es al final en Apocalipsis cuando el Señor dice: por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Vale? O eres frío o eres caliente. O estás o no estás. Ya vienen tiempos, familia, en los que vamos a tener que tomar decisiones muy radicales. O estamos con el Eterno o no estamos, punto. O sea, ya esas de que, ay, que es, bueno, ¿será que estoy, que no estoy? O estás con el Eterno, guardamos Torah como tiene que ser, los mandamientos como tienen que ser, y seguimos al Señor, sea como sea. Así en el principio nos sintamos incómodos, así no nos sintamos en zona de confort, porque yo entiendo, venimos un sistema que es totalmente diferente, un sistema que nos ha enseñado montones de cosas que son paganas, vienen de religiones paganas históricamente. Y no es fácil soltar lo que nos hacía sentir cómodos, porque de paso todo, no, es que yo siento, yo pienso, es que yo lo interpreto, es que a mi vida Dios lo habla de esta manera. No, el Señor no es un Dios de múltiples palabras. El Señor tiene una sola palabra, para todos igual. No, no, a este le hago sentir así, a este le hago sentir. Entonces vivíamos en ese sistema religioso de: no, a mí no me hace sentir así el Espíritu Santo. Ah, no, pero a ti sí.
Ah, no, pero a mí me hace sentir esto otro. Este es un espíritu múltiple, con múltiples ordenanzas y múltiples, y cada uno como le da la gana. No, familia, eso no es así. O, o terminamos de entrar, salir de Babilonia, salir de Egipto y terminar de entrar en la tierra prometida, o no entramos, familia, o no entramos, así de sencillo. Entonces, ¿por qué me paro con esto? Es necesario, familia, reflexionar, reflexionar, porque el Señor nos va aquí, de ahora en adelante, lo que, hasta terminar digamos, todas las parashots, vamos a ver cómo el Señor advierte una y otra vez, cuando entres en la tierra, cuando llegues a la tierra, cuando tal en la tierra y tal, advierte una y otra vez de cómo se debió vivir en la tierra. Y es una sombra profética, y lo recalco así, porque es una sombra profética y es advertencia para nuestras vidas, para cuando entremos en la tierra finalmente, cuando finalmente venga el Mesías, porque créeme, ahí sí no va a ser opción. O sea, nunca fue opción, pero bueno, Israel se lo tomó como opción. Israel entró en la tierra prometida y pensó que todas esas advertencias que el Señor le decía cuando entres en la tierra, pensó que eran opcionales. No, pero nunca fueron opcionales. Era como el Señor quería que fuese. Que ellos lo tomaron como opcional, triste. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy estamos haciendo lo mismo. El Señor está advirtiendo cuando entres a la tierra, cuando llegues a la tierra, cuando el Mesías venga y Él gobierne, como dice Ezequiel 37, lo leímos en la clase pasada, como cuando Él ponga sus estatutos, decretos, ordenanzas y mandamientos. Entonces así es que lo vamos a hacer. Ah, no, pero desde ya, sin haber entrado, ah, no, pero yo no lo guardo así, porque eso me parece judío, o eso me parece que ya fue abolido, eso me parece que entonces estamos en esa, no, yo no lo siento así, bueno, yo guardo la fiesta, pero también guardo Navidad, porque es que está, ¿sabes? Tengo que estar con mi familia, tal, y entonces estamos ahí, familia, estamos, no, yo no lo siento así, eso no me parece, y no estamos viendo que el Señor nos está advirtiendo cuando entres en la tierra, cuando entres en la tierra, porque pasará igual, solo que esta vez sí habrá un rey que pondrá en orden todo, y nosotros vemos en Apocalipsis, y con esto cierro la reflexión, nosotros vemos en el Apocalipsis que sí va a haber gente que se va a volver a rebelar contra el Eterno. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya gobernando el Mesías, ya habiendo quedado toda la maldad atrás, habiendo habido expiación en toda la tierra, limpieza, y ya gobernando el Mesías, aún así, tras 1000 años va a haber gente que se va a volver a rebelar al Eterno. Y seguramente va a ser el tipo de gente de que, bueno, es que me parece que el Mesías es, no, es que me parece que es muy tajante. Sé como un dictador, no sé, es como que todo como él dice. Ay, yo no lo siento así. Y si lo hago así, a lo mejor esos son los argumentos que van a tener las personas que dice la escritura, esto no es invento, lo dice después de los 1000 años, va a volver a ser exaltado Satanás y va a engañar otra vez un montón de gente. ¿A quiénes va a engañar? A aquellos que no estén por la línea, como el Mesías quiere. Entonces, perdone que les haga esta reflexión, pero sí es importante, familia, porque vemos cómo el Señor advirtió una y otra vez a Israel las cosas, pero Israel terminó cayendo. Y hoy para nosotros, y lo dice el apóstol Pablo, la caída de Israel fue nuestra salvación, que no es, dice el apóstol Pablo, por así decirlo, sí, la caída de ellos, el error de ellos fue nuestra injerción, nuestra salvación, nuestra bendición. Porque claro, por ver lo que les pasó a ellos, entonces no solamente es que el Mesías vino a hacer su obra, sino que nosotros hoy podemos aprender de lo que les pasó a ellos, para que nosotros no lo volvamos a vivir, familia. Ok, continuamos. Vamos ahora al 18, o no, ya estábamos en el 18, pero vamos a continuar. Eh, Repetimos el 4, dice, mis ordenanzas tendréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Adonai, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Wow, tremendo, ¿no? Y nos dice luego la escritura en el Nuevo Testamento, el justo por la fe vivirá. Interesante. ¿Y quién es el justo? El que obra justicia, ¿no? ¿Y qué es la justicia? Los mandamientos del Eterno. Ah, tiene sentido cuando dice aquí, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Ningún varón se llega a pariente. Entonces aquí empezamos con los detalles de las advertencias, de estas advertencias. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, familias, todas estas cosas que ustedes van a ver aquí advertidas,
pasan en Canaán como algo normal. Pasan en Canaán, en todos los pueblos que están en Canaán, como algo totalmente normal, ¿vale? Como algo permitido, como algo, y todo eso es sombra profética de lo que está pasando en nuestros tiempos. En nuestro tiempo nos vamos a dar cuenta cómo es normal montones de cosas que son inmorales y que son para el Señor que son reprobadas por el Señor y son una perversión para el Señor. Continuamos. Dice, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Adonai. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Fíjense que esto fue lo que hizo Rubén. Rubén pecó contra su padre, contra Jacob, porque descubrió la desnudez de Bilhá, sí, de Bilhá, una de las mujeres de Jacob. Entonces, aquí vemos cómo está el mandamiento y nos hace recordar esa historia. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá. Fíjense que este mandamiento anterior, el 9, aquí está hablando, me parece a mí, yo lo entiendo así, está hablando de los hermanastros, a pesar de que no son de ambos padres, pero te aclara, hija de tu padre o hija de tu madre, no descubrirás. No dice hija de tu padre y hija de tu madre. No, aquí está dando a entender, y yo lo entiendo así, me corrigen si no lo es, que está hablando de un hermanastro, una hermanastra. O sea, que es hija de uno de los dos padres, ¿vale? Dice, no descubrirás. Sigue siendo tu hermana, ¿vale? La desnudez de la hija de tu hijo, perdón, eso no se llama, bueno, llevándolo a nuestro lenguaje, eso no se llama Oye, hermanastra, eso se llama, perdone, no se llama hermanastra, se llama, un segundo, mi hermano, se llama, media hermana se llama, sería media hermana, no hermanastra, me perdona, sería media hermana. Ajá, cuéntanos, mi hermano. nada, nada, era eso, era que era medio hermano, no, me hermanastro, hermanastro es Eso, cuando eso, eso. no es hijo de ninguno de los dos. Ah, bueno, gracias por. Qué bueno, porque si yo no lo hubiese aclarado, tú lo ibas a aclarar. Qué bueno, estás pila. Exacto, me confundí el término. Estamos hablando de media hermana, ¿vale? O sea, relación entre medios hermanos no es aprobado por el Eterno. Ok, continuamos. Dice, la desnudez de la hija de tu hijo, perdón, repito, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya, ¿vale? Estamos hablando de nietos o nietas, ¿vale? La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, ¿vale? Repito, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, ¿vale? Engendrada de tu padre es, tu hermana es. Tu desnudez no descubrirá. Entonces aquí sí puede estar hablando de hermanastra, pues dice la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. No está diciendo que es tu madre, porque si no dijera que es tu madre, ¿vale? Aquí sí puede estar hablando de una hermanastra. Tampoco es permitido, ¿ves? Aunque no tenga, en teoría, que ver contigo, no es permitido. Eh, Pero ahí dice ajá, engendrada de tu padre, o sea que si es hija de su padre. a ver, engendrada de la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre. Ah, tienes razón, cierto. Engendrada de tu padre. Tienes Sigue razón, no siendo está lo del aclarando. medio hermano. Sigue siendo mi hermana, tienes razón. Tu hermana es. Desnudez no descubrirás. Gracias, mi hermano. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás. Es parienta de tu padre. ¿Vale? La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirá, o sea, tu tía también, pero por parte de madre, porque es parienta de tu madre. Un momentito.
Ok. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirá el tío, ¿no? No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Tampoco su mujer, tu tío, y tampoco su mujer. Y esta sí, esta sí no tiene consanguinidad, pero también es abominación al Señor. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Esta tampoco tiene consanguinidad y también es obvio que si es mujer de tu hijo, pues. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano, ¿vale? No descubrirás. Es desnudez de tu hermano. Esta es la cuñada. Dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. ¿Ve? Entonces aquí está hablando de la cuñada y de la hija también. Dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Fíjense que aquí está hablando de algo que justamente hizo Jacob, porque Jacob tomó a dos hermanas, tomó a Lía y a Rachel, ¿no? Y esto luego lo prohíbe la Torá, ¿vale? Entonces, y ahí queda clarísimo que está prohibido. Estamos hablando de casos excepcionales donde el Señor iba a ser un pueblo de una persona, ¿vale? De una persona. Entonces, se dan casos que, y todavía no estaba clara toda, digamos, esta parte de la ley. No estaba claro. Y digo que no estaba claro porque dice la Escritura que Abraham guardó preceptos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Entonces, no sabemos de qué manera, hasta qué punto, porque no lo aclara la Escritura, pero guardó algunos decretos, preceptos y ordenanzas y mandamientos. Y aquí sí vemos más claro, más claridad. El Señor como que sigue expandiendo. De hecho, en el mismo el Sinaí, el Señor bajó 10 mandamientos, pero luego fue expandiendo esos 10 mandamientos para que quedara más claro cómo era realmente cómo es tras toda su legalidad, ¿entiendes? Pero, pero entonces no eran 10 nada más, ¿no? Lo que sabemos y estamos claros. Pues algo así, de la misma manera sabemos que Abraham guardó mandamientos, preceptos, ordenanzas y decretos, pero no sabemos hasta qué punto. Pero aquí sí podemos saber que ya el Señor está dejando claro que esto no se puede hacer. Tomar dos mujeres hermanas es abominación al Señor, o sea, está mal para el Señor. Dice, no llegarás a la mujer, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Esto lo hace el mundo como si nada. Yo llegué a escuchar muchos cuentos que, bueno, no vienen al caso porque, pero llegué a escuchar muchos cuentos y esto no está correcto delante del Señor. No está correcto. Hay que esperar que la mujer deje su tiempo y tiene mucho sentido. Lo estábamos hablando, de hecho, en otras parashot, donde también se tocó un poquito esto en otra para allá, tiene muchísimo sentido porque eh, decíamos que realmente estamos hablando con cosas que están relacionadas con la muerte. La mujer tiene su periodo menstrual, consecuencia de que óvulos están muriendo, están siendo desprendidos, está habiendo muerte. Y el hombre, cuando, cuando eyacula, el hombre está dejando que células vivas, que son los espermatozoides, mueran, ¿vale? Mueran, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, si es porque está teniendo, por ejemplo, relaciones con su mujer, no todos ellos vamos a decirlo así, no todos ellos van a tener un propósito realmente final de vida, eso lo sabemos, ¿vale? O si es porque durante un sueño o por alguna enfermedad, pues mucho menos todavía van a tener un propósito de vida. Por lo tanto, hay muerte allí, hay muerte. Entonces, al haber muerte, es algo que entra en impureza ritual. Por eso es que eso es muy delicado y es un mandamiento que debe ser guardado. Ahora, hay gente que se burla y dice, ¿cómo vas a hacer con la mujer cuando usted la vas a echar de su casa? Porque se burlan porque no saben cómo se guarda la ley del Eterno. Es la ignorancia. Y me lo ha dicho gente que se hace pasar por muy culta y muy sabia respecto a muchas cosas que sí, son gente que conoce muchas cosas, pero luego demuestran su ignorancia en la ley
Porque te dicen ese tipo de comentarios. Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando, y tú qué guardas la ley? ¿Qué haces cuando tu mujer llega, la sacas de su casa? No, porque lo voy a sacar de la casa, la escritura no dice eso. Lo que pasa es que no entendemos que Israel vivía en el entorno de el templo del Señor o el tabernáculo en el caso del desierto, y en ese entorno no podía haber nada que esté relacionado con la muerte. Por eso la mujer no se podía acercar al tabernáculo en sus días de menstruación. O un hombre que estuviese en una enfermedad donde estuviese, digamos, su semen esté cayendo a tierra, no podía acercarse al tabernáculo del Señor. Y también en los días de donde el hombre tenía que subir a llevar él a llevar corbán, a llevar ofrenda, tampoco podía estar en esos días en relación, o en ese día en relación con su mujer, porque iba a estar en impureza ritual y no podía acercarse al tabernáculo. Ahora, fuera del entorno del campamento de Israel o viviendo en las naciones, no había ningún problema. No había ningún problema porque no está subiendo a donde está la santidad del Eterno. Y así es que se tiene que entender la escritura, porque así es que lo dice la escritura. No luego empezar a manipular y decir, no, la ley no se puede guardar porque ¿qué vas a hacer con tu mujer cuando estés en impureza? ¿O qué vas a hacer tú si estás en tal o no tiene... Bueno, ahí dejamos ver la ignorancia de las personas que se la dan de muy cultas en este sentido. Ok, continuamos. No llegará la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. ¿Vale? Esto es obviamente la fornicación, adulterio. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Adonai. Fíjense que todas las cosas que están aquí, y lo aclaro, todas las cosas que aquí el Señor está advirtiendo, todas estas cosas que el Señor está advirtiendo, es porque son cosas sumamente normales, naturales, totalmente sin ningún tipo de penalidad ni ningún tipo de consecuencia en la tierra de Canaán, con las diferentes naciones que habían allí, ¿vale? Muchas de ellas, por ejemplo, sacrificaban sus hijos a Moloch como cosa muy normal. Hoy en día wow, no, qué terrible. Como que, o sea, nos imaginamos además que eso no existe, ¿no? Eso fue en aquellos tiempos. Nos imaginamos que hoy no existe eso porque, claro, vivimos en un cerco cultural occidental y que quizás no se ven esas cosas así, pero eso sigue sucediendo. Incluso hoy entre las élites, creo que comentaba con mi hermano, le decía, hoy entre las élites se han descubierto o se han colado cables diplomáticos, cables de conversaciones de gente de élite, no voy a decir los nombres, no me bloqueen el video, pero gente que se han colado los correos donde sacrifican niños a Moloch. Hoy, pleno siglo XXI, sacrificando niños a Moloch. Gente mala, satánica. Si usted quiere enterarse, vaya y busque en Google, y busque Wikileaks, y busque esos cables diplomáticos de gente hablando de niños sacrificados a Moloch, y usted lo va a descubrir. O sea que no crea que eso era en ese tiempo, solo que hoy vivimos en una especie de un círculo mediático que no nos hace enterarnos de todas esas cosas que suceden, que siguen sucediendo y que hoy más que nunca sigue vigente el paganismo y los dioses paganos en este sistema, ¿vale? Entonces, pero bueno, volviendo al punto, en ese momento el Señor está advirtiendo a Israel porque todas esas cosas, todo ese tipo de relaciones sexuales, todo ese tipo de, 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 incestos y todo ese tipo de rituales y además los sacrificios a los niños, al dios Moloch, son cosas que van a ver que están sucediendo en la tierra de Canaán donde ellos van a entrar. Entonces el Señor les advierte, ustedes no son los mismos, ustedes no se pueden mezclar, ustedes no pueden llegar, sí, aquí estamos, no somos del mundo, pero aquí estamos con estos del mundo. Y ¿sabes? Como nos enseñó el sistema religioso, no hay que ser diferente de ellos, hay que mezclarse entre ellos para que, ¿sabes? Para que no rechacen luego el evangelio. Entonces la gente caía en el extremo de prácticamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Hacen lo mismo, ¿no? Así me lo gano. Cosas tan absurdas, cuando el Señor nos dice, no, vas a hacer una diferencia total.
una diferencia total de lo que tú vas a ver allí. Y que vean que tú no eres igual y que tú no practicas esas cosas y que tu Dios no te lo permite, que tu Dios está en contra de todas esas abominaciones, aberraciones y cosas terribles que suceden allí. Luego vamos a ver más tarde cómo Israel comenzó a contaminarse todas esas cosas, comenzó a practicar, por ejemplo, la fornicación idolátrica, como Israel, y eso lo vamos a ver ahorita, vamos a hablar de Hechos 15 rápidamente, a volverlo a nombrar. Pero Israel comenzó a cometer fornicación idolátrica, Israel comenzó a cometer, incluso a pasar sus hijos por el fuego, en honor a Moloch, incluso lo llegó a ser un rey. Eh, lo estaba hablando estos días con mi hermano, que el rey Acaz, el rey Acaz, descendiente de David, reinaba en Judá, antes de la dispersión a Babilonia, ofreció su hijo a Moloch, en fuego, obviamente, en el valle de Ginón, ¿vale? En el valle de Ginón. De ahí es donde viene el famoso verso donde dice que es mejor que tu mano sea cortada y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, realmente en griego no dice en el infierno. Dice que no sea echado en Gina o Ginán, que es el nombre en griego para el valle de Ginón. Y era un sitio donde quedó de basurero y quedó y de hecho ahí es donde el gusano y el gusano y el fuego. El fuego no se apaga y el gusano nunca muere, porque literalmente allí habían gusanos porque era basurero y se quemaba la basura, por eso siempre constantemente había fuego. Entonces, en ese sitio se dejó de basurero y ahí además a la gente que injustamente la justiciaban, la echaban a ser quemada ahí. Eso es cultural, estúdielo, búsquelo para que usted vea. Ahí echaban a la gente completa. Por eso dice el Mesías, mejor que una mano sea tuya echar y no que todo tu cuerpo sea echado en el ginón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese sitio quedó para basurero, para lugar de quemar fuego y todo lo demás, y no me estoy saliendo del tema, sino que estoy tratando de ahondar para que usted entienda, porque en ese sitio fue donde Acaz, se cree que fue donde Acaz, este, sacrificó a Moloch, a su hijo. O sea, lo pasó por el fuego, pero no solamente acá, sino que en ese sitio se tomaba para pasar por el fuego a Moloch a los niños. Entonces, por eso luego ese sitio quedó maldito, quedó como para que más nunca se recordara de eso, más nunca se hiciera eso. Entonces ese sitio quedó como un basurero, como... De hecho, por allí, cerca, alrededor de ese sitio es donde está el campo de sangre, donde se ahorcó Judas, ¿vale? Entonces, esto es un poco para que entendamos contexto, mire como el contexto histórico, la escalera educativa, contexto histórico, contexto geográfico, porque es una geografía, ¿vale? Contexto cultural, porque es algo que está relacionado con la cultura pagana, Moloch, y también está relacionado con la cultura israelita, porque Israel, o de Jerusalén, vamos a hablarlo así, la cultura en Jerusalén ya sabía para qué era dedicado ese sitio en el pasado, y a qué se dedicaba en ese momento ese sitio, que era la basura y al botadero y al tiradero de los cuerpos de gente ajusticiada. Entonces, miren cómo el contexto cultural nos ayuda a entender mejor un pasaje que luego Roma modificó para decir no al infierno. Entonces, para meter el infierno ese de fuego y tal, que no tiene sentido porque suponiendo que existiera, no hay gusano en el infierno. O sea, no tiene como sentido, ¿no? El gusano es un animal físico. Y se supone que supuestamente a ese infierno de fuego van son las almas, ¿no? No los cuerpos físicos. Entonces, bueno, es para que ustedes vean, familia, que en este canal ahondamos en todos los contextos posibles para poder entender mejor la verdad de las escrituras y no lo que el sistema religioso con sus traducciones nos quiere meter gato por liebre. Ok, entonces continuamos. Ya estamos por terminar el capítulo familia y la clase también. Dice, no des, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios. Yo soy Adonai. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, yo creo que hoy en día esto está bastante eh,
bastante por ahí como en boca, ¿no? Está como normal. Esto es algo normalizado por el sistema, ¿no? Algo, incluso si tú nombras, se te ocurre nombrar este tipo de versos, las escrituras, bueno, puedes incluso hasta meterte en problemas legales. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos en los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, en que las leyes de los hombres son leyes que literalmente van contra del Eterno, ¿vale? No hago ninguna ninguna otra mención para evitar que me bloqueen el vídeo. Continuamos, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Bueno, esto también, sabemos que esto también existe muchísimo, familia. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Ves lo que estamos hablando hace un rato? El Señor advierte porque es lo que sucede en Canaán. Y además les dice, aquí les aclara que por esta razón el Señor echa a estas naciones de ahí. Lo hemos hablado, voy a hacer un paréntesis aquí rápido, lo hemos hablado en otras clases, familia, que el Eterno no es un Dios injusto, no es un Dios injusto. Él no es que, no, como aquí viene Israel, mi favorito, entonces yo voy a echar a todos estos de ahí, fuera ustedes de aquí porque aquí vienen mis favoritos. No, y así lo hace ver el sistema del mundo hoy en día, o incluso hasta el sistema religioso. He escuchado comentarios así en el pasado, familia. Pero no, para nada. Dios te está dando la razón, el Eterno está dando la razón por la cual está echando a estas naciones de ahí. Dice, estoy echando a estas naciones de ahí por todas estas cosas. Y cuando les dice así a Israel, les está enviando un mensaje a ellos también. ¿Qué mensaje? Si a ti te dicen, mira, imagínate tú, le voy a preguntar a ustedes, mis hermanos que están aquí. Si ustedes le dicen, mira, te voy a alquilar esta casa, pero bueno, ten cuidado de aquí las personas que estaban antes en mi casa, que yo les había alquilado, hicieron esto y esto, y todo eso estaba como ley en el contrato que no se podía hacer. Hicieron todo esto, y por todo eso yo les eché. ¿Qué te está diciendo a ti indirectamente? Aunque yo creo que es directamente realmente. ¿Qué les está diciendo a ustedes, mis hermanos? Si ustedes a alguien les alquila una casa, les dice eso. No todos a la vez, por favor. Bueno, que si incumplen el contrato, afuera toda esta gente. Igual, a lo que venga. Sí, pero si a ti Igual. alguien te dice así, te está alquilando una casa y te dice que otras personas que allí vivían hacían esto y esto y esto y por eso los echó, ¿qué te está diciendo directamente a ti? Cónchale que no tengo que hacer lo mismo que ellos hicieron, por Porque si supuesto. no, Me echan, igual. exactamente. Es tan sencillo como eso, familia. Es lo que está pasando aquí. El Señor Eterno le está diciendo a Israel, no vas a hacer esto, porque todo esto hacen esas naciones que están allí en la tierra prometida por las cosas por las cuales yo los echo de delante de vosotros. ¿Qué le está diciendo el Señor a Israel? Le está diciendo, yo también a ustedes los voy a echar si ustedes hacen lo mismo que ellos están haciendo. La tierra también los va a escupir a ustedes también. Los va a vomitar. Y de hecho, así sucedió. Tiempo más tarde, año 700 antes de Cristo, 729, reino del norte de Israel, ¡pum!, expatriado. No aguantó el Eterno más. Abominación, estaban fornicando con dioses paganos, tenían otro templo, tenían otro sacerdocio, estaban además levantando lugares altos. Muchos de ellos los destruyó Josías cuando gobernó en Judá, pero se atrevió a ir a Israel, al reino del norte, a destruir lugares santos, perdón, lugares altos, ¿vale? Etcétera. Cuánta cosa abominable ya había en el reino del norte y en el año 729, ¡pum!, para afuera también, como los cananeos salieron de la tierra. Tiempo más tarde, lo mismo pasó con Judá, también abominación, y lo acabamos de decir ahorita, lo último que estuvo haciendo Judá fue que acá estuvo pasando sus niños por el fuego, y dijo el Señor, se acabó. Vino Nabucodonosor y ¡pum!, también expatriado. Fue lo mismo que pasó, lo mismo. Entonces, familia,
Aquí el Eterno está mandando un mensaje muy claro a Israel, pero también a nosotros. Cuando, mira, comienza a caminar como es y deja la mezcla. Continuamos. Dice, en ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Adonai, vuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí el Señor, ¿cómo nos advierte? No practicando las abominaciones y costumbres que practicaron aquellas naciones antes de nosotros. No, hermano, yo celebro Navidad, yo sé que ahí no nació el Señor en el 25 de diciembre, pero yo lo celebro porque es una costumbre venezolana, es una costumbre de nuestra familia, es una costumbre familiar, no hay nada de malo en eso. ¿Qué nos está diciendo aquí el Eterno? Aquellos practicaban estas costumbres y ustedes no las practiquen, porque también a vosotros los echará a la tierra. Tremendo, ¿no? No, es que yo no es que celebre el carnaval, es que es una costumbre que, no, yo no es que celebre el Día del Amor y la Amistad, es una costumbre que ya, bueno, ya, o no, yo no es que celebre el Halloween, yo aprovecho el Halloween y me disfrazo para ir disfrazado a decirle a la gente que Cristo murió por ellos y venció la muerte. Porque hasta eso, no estoy exagerando, esos argumentos los he escuchado y los he visto hoy en día. Hoy en día muchos protestantes celebran Halloween porque Cristo venció la muerte. Y hasta en Sudamérica vi iglesias haciendo conciertos en día de Halloween, todos montados en el escenario, porque eso no es altar, pero bueno, ellos le llaman altar, todos montados en el altar, vestidos de Halloween, porque Cristo venció la muerte. Yo digo, wow, o sea, si eso realmente fuera el altar del Señor, no. Sé que les pasó a Nadab y Abiú por traer fuego extraño. ¿Qué creen ustedes que puede pasar por estar vestido de Halloween, del Día de los Muertos, en el altar? Bueno, creo que ya no puedo decir más nada, o sea, no me quedan palabras realmente, porque es que es absurdo con toda la absurdez posible, si esa palabra existe. En fin, entonces hasta aquí llega la lectura del Génesis 18, de la parashá de hoy, familia, y antes de terminar, quería recalcar eso, familia, cómo el Eterno, familia, nos está llamando. Lo empecé diciendo desde la clase al principio, cómo nos está llamando a la santidad, que no es otra cosa que separación de lo que no es santo, de lo que es inmundo, de lo que es impuro, y que además nos está enseñando, al principio de la clase estábamos hablando, que hay niveles de santidad, ¿vale? Que hay niveles de santidad. Y no ese nivel filosófico, no, tú estás más santo que yo. No, estamos hablando, lo estuvimos hablando al principio, que esos niveles de santidad son, por ejemplo, que está el día de reposo, que es más santo que el resto de los días y tiene un nivel mayor de santidad. Está el día de la fiesta que tiene mayor nivel de santidad que el resto de los días. Y está el día de Yom Kippur o el día de expiación que tiene mayor santidad de todos los días del año. Está el nivel de santidad. También igual pasa con los alimentos, también igual pasa con las tribus de Israel. Estaban los levitas, lo dijimos, y luego los sacerdotes, y luego el sumo sacerdote. Igual pasa con los niveles de santidad del espacio sagrado. Estaba el campamento de Israel, luego estaba el tabernáculo, y luego estaba dentro del tabernáculo el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces hay niveles de santidad, ¿vale? Eso para nuestras vidas tiene que ser también, por así decirlo,
en aplicación espiritual, hablando un poco de aplicación espiritual, que también es válido hablar de aplicación espiritual, ¿cómo se puede aplicar eso a nuestras vidas? Bueno, en que vamos en una transición. ¿Dónde yo quiero estar, familia? Yo quiero estar en donde está el Eterno, ahí en lo más íntimo. Ah, pero entonces tengo que hacer una transición. ¿Estoy donde? Ni siquiera estoy en el campamento Israel, cuando estábamos mezclados en el paganismo. Estamos fuera del campamento inclusive. Entonces empezamos a conocer, bueno, ¿qué necesitamos para vivir dentro del campamento Israel? Comportarnos como uno que de Israel. ¿Me entiendes? Dejar de comer impuro, dejar de hacer prácticas o celebrar días festivos del mundo, del paganismo, dejar de tener comportamientos del paganismo, etcétera, y comenzar a guardar la fiesta del Eterno. Ya por lo menos entramos en el campamento del Eterno. ¿Vale? Que queremos todavía ser aún más santos o tener un poco más de servir al Señor, enseñar su palabra. Bueno, entonces tenemos que seguir caminando hacia mayor santidad, ¿vale? Comenzando con aprender mejor y con más responsabilidad y con más profundidad las escrituras, para no decir cualquier pistolada que se nos ocurra. No, es que a mí el Espíritu me hizo sentir esto. No, ya sabemos, ya lo hemos dicho, eso no tiene nada que ver, eso no es correcto, porque el Espíritu no dice, a fulano le hago sentir esto, pero al secundano le hago sentir esto. No, es una sola palabra para todos. Entonces, tiene que haber un nivel mayor de santidad en el compromiso por aprender las Escrituras y saber verdaderamente qué es lo que decía la Escritura, qué es lo que dice la Escritura. Como por ejemplo, estábamos dando este ejemplo ahorita de ese pasaje en Marcos que muchos lo usan para hablar del infierno y que realmente ni siquiera dice allí infierno, sino que dice Valle de Hinnom. Pero bueno, familia, sí, ese es el mensaje que nos deja hoy la parashá de hoy. Mayor nivel de santidad, ¿vale? Y nos hace recordar lo que pasó con aquellos que se burlaron, por así decirlo, de la santidad del Eterno, que fueron Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos? Fueron fulminados, ¿vale? El hablar del Señor, la cosa del Eterno es sagrado, es santo, es cosa eh, que no es juego, ¿vale? Aquí el Señor a Nadab y Abiú los fulminó porque llevaron un fuego extraño y porque usurparon además algo que no les tocaba, el tomar un utensilio que les tocaba era el sumo sacerdote, y además porque estaban alcoholizados. Entonces por eso el Señor prohibió que durante el servicio pudieran tomar alcohol. Durante el servicio pudieran tomar alcohol. Pero ellos se lo tomaron, bueno, a la ligera, venían alcoholizados, dejaron apagar el fuego, dejaron apagar un fuego que el Señor mandó como mandamiento que no podían dejar apagar. Aplicación espiritual. ¿Estamos cuidando el fuego en nuestras vidas, familia? O no, poco a poco, después que conocimos la verdad, otra vez empezamos a negociar, a enfriarnos, a dejar que otra vez, pues llegue el proceso de enfriamiento otra vez y a dejar apagar el fuego. Me comenta Graciela, no es Génesis, es Levítico. ¿He dicho Génesis? Creo que no he dicho Génesis. Pero bueno, si lo dije, corrijo. Levítico. Entonces, eh, es necesario, familia, no dejar apagar el fuego. Nada de Abiú dejaron apagar el fuego y eso trajo como consecuencia además querer arreglarlo a su propia manera, trayendo un fuego extraño, porque fueron doble pecado. Dejaron apagar el fuego y lo arreglaron, quisieron arreglarlo a su propia manera, trayendo un fuego extraño. Muchas veces nosotros dejamos apagar el fuego del Eterno, ¿vale? Dejamos que otra vez entre el mundanismo, entre el paganismo, la mezcla o el negociar con las cosas que no están bien, y luego queremos arreglarlo, nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal y queremos arreglarlo a nuestra manera. Queremos venir al Señor, pero a nuestra manera. No, es que yo siento, es que yo creo, es que tal, y queremos arreglarlo a nuestra manera. Pero no, familia. O sea, separar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Más adelante vamos a ver, siempre lo recuerdo, pero es que es una de mis parashot favoritas. Más adelante vamos a ver cómo pasa algo trágico en la parashá Finea, Pinhas, cómo pasa algo trágico porque Israel dejó entrar lo que es la prostitución idolátrica o la fornicación idolátrica dentro del campamento, cosa por el cual este tipo de prácticas
muy comunes entre los gentiles, entre la gente del mundo, en el Nuevo Testamento también. Entonces los apóstoles hablan sobre ello en Hechos 15 y dicen, díganle a los gentiles que se aparten de estas 4 cosas. Y era lo más terrible. Fornicación, y es lo que les estaba diciendo, fornicación idolátrica. Si usted no lo ha escuchado, vaya, investiguelo. No es el tipo de fornicación que usted se cree en su mente ahorita. Es fornicación idolátrica, ¿vale? Dice, ahogado, perdón, ídolos, dice de segundo, ídolos, porque obviamente que se apartarán de ídolos para venir al Dios de Israel. El Dios de Israel no comparte su gloria, pero ellos sí, para ellos era normal, tener muchos dioses era perfectamente normal, no veían nada malo en ello. Era hasta mejor para ellos tener más dioses, pero no entendían que a Israel no, a Israel era un solo Dios, ¿vale? Por eso le dice fornicación, ídolo, ahogado, ahogado, estamos hablando de los animales que estrangulaban, ¿vale? Y sangre, sangre, apartarse de sangre, porque era sumamente común comer sangre, tragar sangre, pero no solamente comer sangre, sino también incluso bañarse en sangre en montones de rituales paganos, ¿vale? Por eso es que nosotros no hemos sido lavados con sangre, no, eso lo dice en español Apocalipsis, pero no lo dice verdaderamente en griego, dice comprados con sangre, que no es lo mismo, y el apóstol Pedro dice rociados con sangre, porque es lo que sí sucedía en el día de Yom Kippur, que se rociaba con la sangre el, el arca, ¿vale? El propiciatorio, pero nunca nada se lavaba con sangre. Entonces miren cómo el Señor hasta en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles, nos está enviando un mensaje de sepárate, sepárate totalmente del mundo, sepárate del paganismo, sepárate de todo lo que tenga que ver con paganismo. Aunque hoy te lo vendan de manera diferente, no, pero bueno, que va a tener que ver un arbolito, un árbol, tal. Sepárate. Eso no es práctica del Eterno, no es práctica de la Biblia, del pueblo de Israel, no es nada. No, pero esto no le veo nada de malo porque es un pesebrito y ahí está Jesús. Sepárate, sepárate. No puede haber mezcla. No puede haber mezcla. Ese es el mensaje de esta parasha. La santidad, la separación, el llamar las cosas por su nombre y el guardarnos para el eterno. Familia, bueno, ya hemos llegado al final, pero antes de cerrar la grabación, si a usted le queda alguna duda, algo que quiera preguntar, este es el momento, justo antes de cerrar la grabación. Y si no, pues cerramos la grabación. ¿Todo claro, familia? ¿Todos quedaron claros? Todo bien, todo claro. Todo bien. Qué bueno, Sí, todo claro. todo bien. Qué bueno. Bueno, familia, entonces si no hay dudas ni preguntas, le damos gracias a todos los hermanos que nos han acompañado a nosotros hasta aquí. Y les pedimos, por favor, que compartan este contenido con otros. Si a usted le ha bendecido este contenido de parte del Eterno, compártalo con otros para que otros puedan conocer lo que estamos enseñando, ver la verdad del Eterno. Y suscríbase, denle like, ayúdenos también con comentarios, porque esas 2 cosas, dar like y comentarios, ayuda muchísimo a que también el algoritmo pueda sugerir nuestro contenido. De esa manera usted puede dejar su agradecimiento. Bueno, familia, gracias por haber estado hasta acá. El Señor Eterno les bendiga. Los que tengan, los que estén viendo esto en diferido, pues que tengan una excelente semana. Shavuot. Y a los que estamos aquí, familia, Shabbat Shalom. Shavuot también. El Señor Eterno les bendiga, familia. Hasta luego.